Ahora te voy a hablar del guión como un sistema. El guión es un sistema donde todas las partes se encuentran relacionadas y cada elemento del guión tiene una correspondencia con otro elemento y es indiscutible que si uno saca una parte, se destruye el todo. Es exactamente lo mismo que un organismo humano, que una bacteria, que un sistema ecológico. El sistema de guión, al igual que los sistemas planetarios, a los sistemas celulares, a los sistemas ecológicos, tienen noxas y tienen cambios, como hemos visto, y tienen elementos y relaciones. Las noxas caen sobre los elementos, estos los cambian y se producen relaciones entre los elementos y los cambios. Noxas, cambios, elementos y relaciones son las partes de un guión. Como que vemos acá, este elemento eliminó a estos elementos y este elemento va a eliminar a este y se produce una cadena bastante equilibrada. Tenemos entonces noxas, cambios, elementos y relaciones y todos se encuentran relacionados entre sí. Si el guión fuera una caja que nos llegara a la casa y al abrirlo viéramos que hay elementos dentro para construir nuestra historia, veríamos siempre que hay tres elementos fundamentales en la construcción de un guión: personajes, entorno o universo físico e implantes. Y todos ellos interactúan entre sí en algo que yo denomino vectores. Vamos a hablar muy bien de esto. Cada personaje, cada entorno y cada implante genera narrativa entre sí. Y genera narrativa entre sí y en sí misma. Veamos, por ejemplo, que hay narrativas que tienen que ver con entornos de vectores con personajes. Por ejemplo, tenemos un entorno, un universo físico que impacta violentamente al personaje. Es el entorno el que impacta al personaje. El personaje no impacta al entorno. Por ejemplo, películas de catástrofe, Lo Imposible o Armagedón son películas que tienen la estructura de entorno vector personaje. Ustedes pueden imaginar o recordar muchas películas al respecto. El universo físico es el que produce la causa y el efecto es el personaje de la narrativa. Y esto en sí es una narrativa completa. Tenemos el ejemplo de un personaje que vectoriza hacia el entorno, que es al revés. El personaje intenta sobrevivir al entorno porque el personaje necesita movilizar una actividad dramática, sobre todo sobrevivir. Por ejemplo, El Marciano, la película del astronauta que se queda varado en Marte, o la película del tipo que se encuentra con su mano atarada a 127 horas. No puede sacar su mano de una piedra. Esa película establece la relación entre un personaje, un vector, que es una línea de fuerza dramática, y el universo físico. Hay muchos ejemplos al respecto, pero lo más importante es ver este esquema. El personaje vectoriza hacia el entorno, que es totalmente diferente de el entorno vectoriza hacia el personaje. Veamos este, implante vector personaje. El implante es un objeto físico con características muy particulares que vamos a ver más adelante, donde genera un vector hacia personajes. Es el implante el que genera una acción hacia el personaje. Generalmente en la vida diaria, uno genera una acción contra un objeto físico. Uno enciende o apaga una luz. Uno manipula un objeto. En este caso, el objeto manipula al personaje. Qué extraño, ¿no? El implante vector personaje se produce en algún tipo de narración bien particular, donde generalmente el objeto físico tiene un atributo de poder en sí mismo. Por ejemplo, el anillo en El Señor de los Anillos. Un anillo especial genera un vector hacia un personaje y lo transforma. Al revés, tenemos la relación de un personaje con un vector y un implante. Tenemos este esquema: personaje, una línea de acción dramática, un vector y un implante. Indiana Jones trata de tomar un ícono y lo reemplaza por una bolsa de arena. Es el personaje el que genera un vector hacia el objeto narrativo. Es personaje, vector, implante. Cuando alguien desactiva una bomba y tiene que elegir entre un cable rojo y un cable azul, es el personaje el que está efectuando un vector hacia un objeto narrativo. Otra combinación en este triángulo maravilloso de personaje, universo físico e implantes es el personaje más un implante que vectoriza hacia otro personaje. Por ejemplo, este personaje tiene este elemento durante toda la película y con este elemento va a asesinar personas. Tenemos entonces la asociación de un personaje con un implante, un elemento, hacia otros personajes. Tenemos también este siguiente ejemplo: un personaje que vectoriza hacia otro personaje con un implante. Por ejemplo, un personaje como este, Alien, está vectorizando
hacia este personaje llamado Teniente Ripley que tiene este implante en su mano. ¿Se fija la diferencia? Aquí un personaje va y vectoriza hacia un personaje con un implante y aquí un personaje con un implante va y vectoriza hacia un personaje solo. Son dos elementos totalmente diferentes. Por último tenemos un personaje que vectoriza a otro personaje. Por ejemplo, en Billy Elliot tenemos que el personaje de Billy se relaciona con su padre. Al comienzo se lleva mal, luego el padre comprende cuál es la habilidad y el sueño de Billy y luego lo lleva a la audición. Tenemos toda una relación de arco de la relación entre un personaje y otro, o la relación de Billy Elliot con su hermano, que no está de acuerdo y que al principio se encuentra hostil con él y luego lo apoya. Esos dos ejemplos de Billy Elliot con su padre o Billy Elliot con su hermano generan un vector. Un personaje genera una acción dramática hacia otro personaje. Billy Elliot le quiere decir a su padre algo, o el hermano le quiere decir a Billy Elliot algo, o Billy Elliot le quiere mostrar algo a su hermano o a su padre, o al revés, o no quiere que se muestre algo. Cualquiera sea la interacción entre dos personajes, eso genera narrativa. Es muy diferente tener dos personajes que interactúan entre sí que un personaje que interactúa con el universo físico o un personaje que interactúa con un objeto. Lo queramos o no queramos, son los elementos del juego del guión y nos vamos a encontrar con esas relaciones siempre. En la próxima lección vamos a ver todo lo relacionado con el mundo del universo físico.